Vamos a trabajar lo que son las funciones flechas y acá tenemos una estructura HTML. Dentro tenemos la etiqueta script y la cual nosotros vamos a llamar ese script del tipo JS. Vamos también a tener un contenedor del tipo content, del tipo div va a ser, y vamos a abrirlo. Cuando abra esto, voy a tener este servidor y voy a volver a darle go live. Nos van a lanzar a la página. Nuevamente no vamos a tener nada. Lo que vamos a hacer nosotros es trabajar con funciones flechas. Vamos a solicitar una callback y aparte, esto también después se va a visualizar en el contenedor de la div, utilizando el método append child. Bien, primero, principal. Voy a generar lo que va a ser una constante que no va a cambiar del tipo, va a ser contenido. Tipo content, y esto lo que voy a decir es que es igual a document. Va a decir, puedo crear un elemento, o sea, podríamos hacer un create elemento o simplemente podemos hacer también un getElement by ID. De esta manera, con este getElement voy a seleccionar lo que va a ser el content, el ID del content, que es del index.html, voy a seleccionar este y voy a proseguir. Podríamos también crear un tipo de elemento y después añadirlo dentro, pero todavía no vamos al caso. Voy a generar ahora una run function, voy a hacer función flecha, función flecha, de esta manera, cuando yo empiezo a generar, voy a hacer una constante que se va a llamar petición, o simplemente mensaje. De esta manera, listo. Y lo que voy a hacer es decirle, bueno, esto va a ser una run function. Nosotros podríamos simplemente empezar a generar contenido acá, pero como la scope va a contener bastante información, yo voy a empezar a hacer más cosas. Voy a utilizar solicitar el cuerpo de scope. Esto podría tener algún tipo de parámetro interno, podríamos hacer un parámetro del tipo E y después solicitar información. Pero todavía no viene a ver bien. Yo le voy a decir que esto simplemente primero nos devuelve un mensaje que diga, este es el mensaje, este es el mensaje de la función. Y nuevamente, cuando yo lo solicite, mcdj, vamos a ver que vamos a tener este resultado en la consola. Este es el mensaje de la función. Bien, ahí tenemos como primer implementado. Como la primera implementación, pero todavía falta. Vamos a seguir añadiendo más cosas. Por ejemplo, lo que voy a hacer yo es, primero, yo podría generar algún tipo de elemento. Podría crear primero un elemento interno para que después ese elemento pueda ser reemplazado. O sea, yo podría generar un LED o una constante también puede ser. Este tipo de constante dentro podría ser del tipo, por ejemplo, mensaje, puede ser texto o txt. Y yo le voy a decir, txt, un documento, y voy a crear un elemento dentro de la función. Create element. Vamos a buscar este tipo de método. Create element. Y vamos a crear un elemento del tipo, puede ser texto, el que sea, pero yo voy a usar un h3. Y de esa manera yo este texto, yo le voy a decir txt, punto, y generame lo siguiente. Dentro vas a hacer un tipo de text content, el método text content va a contener algo dentro. En esta ocasión podemos utilizar un parámetro si solicitamos información interna, pero no lo voy a hacer. Así que, por ende, lo que voy a solicitar y le voy a decir es mostrar un mensaje. Este es el mensaje. Este es el mensaje. De esta manera, ya tenemos como primera indicación y vamos a estar mostrando un mensaje. Ahora, todavía falta. Esto lo puedo hacer es comentarlo, simplemente dejarlo ahí. Y lo que voy a empezar a hacer también es, aparte, llamar a stxt o no. Mejor dicho, stxt ya contiene un elemento de información de un mensaje de un tipo string que vamos a utilizar. Lo que voy a hacer es decirle a content, lo que nosotros tenemos como contenido, o sea, lo que tenemos como una variable de tipo global, porque content está como global, aún así es una constante que no se puede alterar, o sea, no podemos cambiar su valor. Yo voy a llamar a este content y le voy a decir, agregame el método appendChild. Y dentro de appendChild voy a colocar lo que va a ser el txt. Cuando hagamos esto, si nosotros vamos acá, vamos a ver que tenemos esto. Este es el mensaje. ¿Vieron cómo nos está devolviendo el mensaje ahora?
vamos a trabajar de otra forma. Yo aparte del mensaje, yo quiero introducir un tipo de información y que esto nos devuelva algo. ¿Cómo voy a hacer eso? Principalmente, yo voy a solicitar. O sea, que lo que voy a hacer es decir, una constante de tipo input y le voy a decir, bueno, ¿sabes qué? Solicitar, utilizar un método del tipo from para que yo pueda solicitar un parámetro. Ese tipo de parámetro yo después lo voy a estar utilizando. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Nuevamente va a pasar lo siguiente. Este va a ser la entrada de datos, vamos a estar gestionando, y de hecho, y esa entrada, la cual va a ser un parámetro que va a recibir, yo le voy a decir, bueno, vamos a crear un elemento h3, este text.content va a recibir exclusivamente este input. Exactamente, esa input. Ahora vamos a ver qué pasa. Datos. Vamos a ver que, vieron que todavía no nos está devolviendo nada. Vamos a ver, pero ¿por qué? ¿Fue buena idea que nosotros introduzcamos este tipo de elementos, de parámetros en sí? Bueno, vamos a analizar. Primero, tenemos una constante del tipo input. Esto va a recibir una prom. Esta prom va a contener justamente información esencial. Ahora, esta información esencial que va a constituir y que va a contener la prom va a ser el parámetro. Y por ende, yo voy a decirle, bueno, esta constante vamos a crear una constante del tipo documento, que va a ser del tipo h3. Y yo a este txt le voy a agregar un text del tipo content. Este text del tipo content va a ser del tipo de la entrada input. Exclusivamente, justamente input. Ahora, cuando yo haga eso, yo lo que quiero hacer, ahora voy a ver una cosa, yo tengo este console. ¿Qué pasa si yo coloco esto? Vamos a ver qué sucede. Ahora yo voy a decirle datos y dice, este es el mensaje de la función. Me sigue volviendo, este es el mensaje de la función. Vamos a ponerle datos de nuevo y vamos a ver qué pasa. Dice undefined. Todavía no está definido. Ahora, si yo vengo a este console y le digo inputs, vamos a ver qué pasa ahora. Voy a poner datos y voilà. Ahí vemos cómo nos devuelve tanto desde acá la parte visualizadora del viewport live y en la consola cómo nos devuelve esos datos. Y bueno, ¿qué es lo que hice acá? ¿Cuál es su estructura? Principalmente crear un mensaje. Esto es una raw function, también puede funcionar desde lo que es una función tradicional. La diferencia es que nosotros vamos a llamar la callback desde una variable msj o puede ser cualquier tipo de variable. La raw function va a contener un parámetro. Este parámetro se lo va a hacer llamado por una nueva variable del tipo aplicando el método prom y vamos a crear un texto con el create element y aparte de eso vamos a añadir la información que nosotros acabamos de generar con la entrada de datos para que nos devuelva tanto en la consola como también en el visualizador. Yo puedo escribir cualquier cosa, incluso cualquier cosa, y van a ver cómo nos va a devolver exactamente los datos. Ahora, ¿yo puedo hacerlo más dinámico? Sí, podría hacerlo más dinámico incluso. Podría hacerlo mucho más dinámico. Yo esto podría ponerlo, yo podría cerrar esto, yo podría sacarle esta y podría gestionar con una función anónima. O sea, podría venir todo esto y hacer esto. Y aparte decirle, bueno, auto ejecutar. Lo guardo y van a ver cómo se ejecuta todo automáticamente sin necesidad de que nosotros podamos llamar. Esto se ejecuta por o van a poner o anónimamente. Esto se ejecuta anónimamente y ahí vemos cómo está el resultado. Y podemos seguir introduciendo datos, más datos, y esto va a ir gestionando los cambios automáticamente. Esta es una forma en la cual nosotros podemos integrar el uso de AppEnchill, el método de AppEnchill, y aparte poder utilizar la Arrow Function de una manera más productiva, más dinámica para el uso de cualquier tipo de dato dinámico o estructura de datos que nosotros queramos construir en JavaScript sobre el navegador.